Bueno, algo que habíamos observado la clase pasada era estos gráficos donde mostrábamos cómo era la energía potencial, ¿sí?, en función de la posición. O sea, el eje horizontal me diría, por ejemplo, cómo es la dependencia de la energía potencial con lo que, por ejemplo, podría ser la coordenada X o la coordenada radial, ¿sí?, en algún tipo de distribución espacial de la energía potencial. Entonces, vemos que esta energía potencial adopta distintos valores, es lo que está representado en esta curvita, ¿sí? Y si superponemos en este gráfico, ¿sí?, un valor de energía mecánica, ¿sí?, si no hay fuerzas que sean no conservativas actuando, la podemos representar como que esa energía mecánica sería uniforme en todo el espacio y por lo tanto podrían ser estas líneas rojas, por ejemplo, que graficamos acá, o estas líneas violeta, etcétera. Estas líneas horizontales representarían distintos niveles de energía mecánica que podríamos considerar constante. Siempre se va a dar que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Bueno, como en este gráfico tenemos en gris, representado por esta curva, cómo es la distribución de energía potencial en función de una coordenada espacial. Por ejemplo, la coordenada X. Entonces, fíjense que nosotros podríamos representar, en el caso de que solo actuara en fuerzas conservativas realizaran trabajo, podríamos considerar que la energía mecánica permanece constante, es decir, es uniforme en todo el espacio, ¿sí?, y la podríamos representar por líneas horizontales, ¿sí?, es decir, que no habría variaciones de energía mecánica. Y podríamos pensar en distintos niveles de energía mecánica de sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y así. Entonces, fíjense que estos niveles de energía mecánica que son constantes, de algún modo, en conjunto con estos gráficos de energía potencial, nos van a partir el espacio en regiones que son posibles alcanzar por esta partícula para determinado nivel de energía mecánica. ¿Sí? Tomemos el caso, por ejemplo, de este nivel de energía E sub 3. Las zonas del espacio que estén, ¿sí?, donde la energía potencial esté por encima de este nivel E sub 3, van a ser inalcanzables, ¿sí?, para nuestra partícula desde el punto de vista, ¿sí?, de lo que es la mecánica clásica. Porque fíjense, si yo tengo un nivel de energía mecánica de este determinado valor y mi nivel de energía potencial, es decir, este término que está acá, ya es superior al nivel de energía mecánica, es decir, esta cantidad que está del lado de la igualdad, sería necesario que yo tuviera una energía cinética menor que cero. Y eso no es posible, ¿sí?, ya que necesitaría que la rapidez fuera una cantidad imaginaria, ¿sí?, para que me diera un valor negativo y eso, bueno, sabemos que no es posible, al menos. Bueno, fíjense que, por ejemplo, para el nivel de energía E sub 6, al parecer, salvo que ocurra algo cuando nos alejemos mucho, ¿sí?, no hay ninguna posición del espacio para la cual es posible que esté nuestra partícula presente, al menos no con ese nivel de energía mecánica. Para el nivel E sub 5, ¿sí?, podríamos tener la partícula justo en este punto. Bien, para E sub 4, los puntos que serían admisibles para nuestra partícula serían justo los que están en este vallecito. ¿Está bien? Mientras que el resto, ¿sí?, bajo la acción de estas fuerzas conservativas, sería inalcanzable para nuestra partícula. ¿Está bien? Bien. Entonces, en definitiva, ¿sí?, cuando conocemos el gráfico de la energía potencial en función del espacio, podemos obtener estas zonas en las cuales es posible que se encuentre la partícula afectada por ese potencial para un determinado valor de la energía mecánica, ¿sí? Si la energía mecánica se conserva, permanece constante y se grafica con una recta horizontal sobre el gráfico de energía potencial.
Y la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial es la energía cinética, que para nosotros no va a poder ser negativa. Esta última condición es la que permite determinar estas zonas permitidas y prohibidas para cada valor de energía mecánica. Bien, recordemos lo que habíamos dicho de la variación de energía potencial. ¿Sí? Dada una fuerza conservativa iba a existir una energía potencial y lo que tenía sentido físico eran las variaciones de energía potencial que se calculaban como menos el trabajo de la fuerza menos el trabajo de la fuerza conservativa. ¿Está bien? Entonces, supónganse ese trabajo, por definición, sería la integral entre A y B menos la integral entre A y B de la fuerza conservativa, ¿sí? Diferencial de posición. Bien, y fíjense, ¿sí? Vamos a pensar en un caso como si fuera el resorte que tenía una componente, una única, ¿no? Una dependencia, por ejemplo, era si teníamos un resorte así unido a una masa, ¿sí? Apoyado sobre una superficie sin rozamiento, ¿sí? Esta fuerza conservativa, si este era el eje X, iba a tener una componente nada más que en X. Entonces pensemos que se trata de una fuerza, por simplicidad, ¿sí? De una fuerza del estilo que podemos escribir, por ejemplo, como, ¿sí? La integral entre A y B de una F que tiene componente en X versor, por dx en X versor. Y el caso podría ser ¿sí? La fuerza que ejerce un resorte sobre una masita, sobre una superficie sin rozamiento. Bien, de este lado de la integral puedo tranquilamente, sin ningún inconveniente, incluir el signo menos adentro y tenemos la coordenada x, ¿sí? De x, que va a ser integrada entre un x inicial y un x final. Y del otro lado, ¿sí? Podemos pensar que también se está desarrollando una integral donde lo que venimos sumando son incrementos infinitesimales, ¿sí? De la energía potencial, que podría ser, por ejemplo, la elástica, ¿sí? Que van desde un intervalo, ¿sí? De energía potencial inicial, ¿sí? En A una energía potencial final en B. Entonces, puedo hacer un cambio de variables, ¿sí? Pensarlo como un multiplicar y dividir por incrementos de la coordenada x y cambiar estos límites de la integral por los de la posición, ya que lo que estaría haciendo es ahora integrando respecto de dx. Y si miramos estas dos integrales, lo que tenemos, ¿sí? Es que necesariamente, lo hago en azul, estas dos cantidades, punto a punto, deben coincidir. Eso quiere decir, pasado en limpio, ¿sí? Que la derivada de la energía potencial respecto de x, con un signo menos, lo traigo para acá, es igual a f de x. ¿Está bien? Es decir, que conociendo cómo era la distribución de energía potencial, por ejemplo el gráfico que acabábamos de ver, puedo tomar su derivada y obtener el valor de la fuerza. ¿Está bien? Esta idea que analizamos con una fuerza, ¿sí? En este caso unidimensional, se puede generalizar a través de la idea del gradiente, ¿sí? ¿Sí? De modo que tenemos que el gradiente de la energía potencial va a ser igual a la fuerza conservativa en general. ¿Está bien? Pensemos en el caso del resorte, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el resorte está unido a esta masita, ¿está bien? Y supónganse que tomamos esta es una pared, esto no tiene rozamiento, ¿no es cierto? Y teníamos, pónganle que ponemos
el origen de coordenadas justo coincidiendo con la posición de equilibrio de nuestro resorte, vamos a tener que la fuerza elástica, sabíamos que era menos K por X en X versor. ¿Está bien? Y sabíamos también que la energía potencial elástica, las variaciones de energía, o bien tomando la definición de energía potencial elástica cero para el resorte sin comprimir, esto valía 1/2 de K por la coordenada de X al cuadrado. Entonces, si queremos operar con lo que habíamos visto antes, fíjense que vamos a tener que hacer el gradiente, ¿sí?, de la energía potencial elástica. Fíjense que esta operación, tomada respecto de un escalar, nos da un vector, ¿sí? El gradiente, ¿sí?, de una magnitud, ¿sí?, la podemos pensar como, ¿sí?, la derivada de esa cantidad respecto de X en X más la derivada de esa cantidad respecto de Y en Y más la derivada de esa magnitud en Z respecto de Z, ¿sí? Y esto que está acá sería lo que notamos en forma compacta como el gradiente, ¿sí?, de esa energía potencial. En nuestro caso, bueno, esta es una energía potencial elástica, y si aplicamos estas derivadas, ¿sí?, respecto de X, de Y, de Z nos dan que son 0, y solo nos queda este término, ¿sí? Así que si queremos calcular nuestra fuerza elástica, vamos a tener que tomar menos el gradiente, ¿sí?, de la energía potencial elástica, que como solo tiene esta dependencia con la variable X, ¿sí?, esto se transforma en menos la derivada de la energía potencial elástica respecto de X en X versor. Y esto es menos 1/2 K, y la derivada de este X cuadrado es 2X, y todo en X versor. Y si se fijan, recuperamos, ¿sí?, el valor de menos K por X en X versor como fuerza elástica. Es decir, de esta información que teníamos, ¿sí?, recuerden que el gráfico era, ¿sí?, en el espacio era una parábola. La energía potencial elástica respecto de X era una parábola. ¿Está bien? Y lo que nos está diciendo, ¿sí?, es que cuando estamos del lado de la izquierda, fíjense que la derivada, ¿sí?, como tangente a esta curvita, es una recta, ¿sí?, que apunta en esta dirección. ¿Está bien? Y la derivada acá apunta en esta dirección. Y nos está diciendo, ¿sí?, que en este caso, fíjense, la fuerza es para este lado, la pendiente es negativa, ¿sí?, y con el signo menos nos da que hay una fuerza elástica en la dirección positiva de las X, ¿sí?, y cuando estamos de este lado, la derivada nos da algo positivo, pero nos dice que la fuerza elástica es algo en la dirección de las X negativas. ¿Está bien? Y lo mismo para cada punto, de este lado y de este lado, y cuando estamos justo en el origen, vemos que la derivada es nula. O sea que, observando este diagrama de energía potencial, vemos cómo la fuerza asociada a esta energía potencial tiende a ubicar a una partícula, las fuerzas que se desprenden de este diagrama, ¿sí?, justo en este punto que está acá, como punto de equilibrio. ¿Está bien? En este caso, si ustedes se fijan, ¿sí?, si la partícula está por acá, la fuerza elástica la tiende a llevar a este punto, que es el punto, ¿sí?, donde el resorte está en su longitud natural. De este lado, también tiende para este lado la fuerza elástica a restituir al punto, ¿sí?, a la partícula, ¿sí?, al punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Bien. Veamos ahora el diagrama de la energía potencial gravitatoria general que habíamos visto, ¿no? Recuerdan que habíamos hecho algo por el estilo, ¿sí?, donde en la coordenada
horizontal habíamos marcado la distancia, por ejemplo, de la Tierra a la partícula que estamos analizando, ¿sí? Esto era R vector, ¿sí? Y del módulo de R era que hablábamos de esta variable R, ¿sí? La distancia, ¿sí? Que hay desde este cuerpo a este cuerpo. Recuerdan que la fuerza gravitatoria era menos G, si esta es M grande y esta M chica, M grande, M chica, sobre R en R versor. ¿Sí? Y que la forma de la energía potencial gravitatoria tenía una pinta, ¿sí? De este estilo. ¿No es cierto? Y habíamos dicho que esta expresión, ¿sí? Esta curva tenía sentido evaluarla hasta el radio de la Tierra. Para radios menores cambiaba la forma de la curva, o sea que esta parte no nos interesa. ¿Está bien? Conocíamos hasta acá, ¿sí? Y la forma de la energía potencial, ¿sí? Adoptaba como constante, ¿sí? Nos queda menos G por M grande, M chica, sobre R. ¿Está bien? Y en esta definición, dada de este modo, lo que estábamos adoptando es que la energía potencial con R tendiendo a infinito, ¿sí? Era cero. ¿Está bien? La energía potencial. Habíamos adoptado ese cero de energía potencial. Fíjense que al trabajar con el gradiente de la energía potencial o con las derivadas, ¿no es cierto? La elección de esa constante siempre va a desaparecer porque al efectuarse estas derivadas, esa información relacionada con esa constante arbitraria, al carecer de sentido, se va y todo cierra normalmente. Entonces, si aplicamos la operación gradiente a la energía potencial gravitatoria, perdón, acá puse elástica, es gravitatoria, ¿sí? Vamos a tener que hacer, ¿sí? ¿No? El gradiente de la energía potencial gravitatoria va a ser la derivada de la energía potencial gravitatoria respecto de R en R versor. El gradiente en distintos sistemas de coordenadas adopta distintas formas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se puede escribir de este modo, donde nos queda nuevamente algo bastante sencillo como la derivada de la energía potencial respecto de R la distancia radial. Y cuando hacemos esta cuenta, ¿sí? Fíjense que nos queda bueno, todo lo que es constante sale afuera, mg, mm, y nos queda la derivada de 1 sobre r respecto de r, es decir, nos va a quedar 1 sobre r cuadrado con otro signo menos, por menos 1. Es decir, que la variación de energía potencial, perdón, el gradiente de la energía potencial nos está quedando, ¿sí? Acá me faltó poner en r versor, nos está quedando menos g m grande, m chica, sobre r cuadrado en r versor. Perdón, menos con menos, más. ¿Está bien? Pero lo que nosotros buscamos es menos la energía potencial gravitatoria para obtener, ¿sí? La fuerza gravitatoria. Así que si se fijan, ¿sí? Lo que terminamos por obtener lo pongo en azul, ya que agrego el menos acá, pongo el menos acá. Estos dos se cancelaban, pero lo que buscábamos no era el gradiente, sino menos el gradiente, ¿sí? De la energía potencial. Es decir, recuperamos lo que se ve en este gráfico. Fíjense que este gráfico también nos permite observar la derivada, nos permite observar que a medida que nos vamos yendo hacia el infinito, la fuerza gravitatoria disminuye, ¿sí? Para un punto que está cuanto más alejado está acá, la derivada esta, ¿sí? Se vuelve cada vez más plana, ¿no es cierto? Acá tiene esta inclinación, acá esta inclinación, y cada vez es más próxima a cero, ¿sí? La inclinación de la recta tangente, por lo cual la derivada también disminuye. Lo otro que podemos ver es que, claro, estas derivadas tienen pendiente positiva, ¿sí? Y lo que nosotros ponemos acá es
para evaluar nuestra cuenta es todo con un signo menos. Menos, menos, agrego un signo menos más acá, para no después tener que agregarlo después. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, lo que tenemos es menos la derivada. Si la derivada acá es positiva, ¿sí? Creciendo según R, menos la derivada es negativa y me quiere decir que mi fuerza potencial, no, perdón, mi fuerza gravitatoria, conservativa, gravitatoria, apunta para este lado. ¿Sí? Y lo que me está diciendo, ¿sí?, es que la magnitud de la derivada, de menos la derivada, cada vez es más chiquitita y que esta flechita se hace cada vez más chica al irse más lejos y más grande, ¿sí?, al estar más cerca. Y es justamente lo que observamos, ¿sí?, que la fuerza gravitatoria para objetos que están más lejos, ¿sí?, es más débil que para objetos que están más cerca. ¿Sí? Y apuntan en dirección radial hacia el centro de la masa grande en este caso. Bien. Bueno. En general no vamos a ver diagramas de energía potencial que sean muy complicados, ¿sí? De modo que, fíjense que ya sea que tengan energías potenciales que dependan de la distancia al origen de coordenadas, o bien que dependan de una sola variable, en las cuales vamos a poder resolver el gradiente como simplemente la derivada. Entonces, porque el objetivo no es hacer este análisis matemático, sino hacer un poquito de física. Entonces, pensemos en una distribución ahora de energía potencial de alguna fuerza cualquiera, ¿sí?, inventada, ¿sí?, que tiene una forma, pónganle así. ¿Está bien? Entonces fíjense que a través, ¿sí?, supónganse que esta es una energía potencial que depende de la coordenada de X. Entonces, aparte de lo que habíamos visto, de los niveles donde puede estar la partícula a partir de la cantidad de energía mecánica con la que dejemos a nuestro sistema evolucionar bajo efectos de las fuerzas conservativas, vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, esta distribución de energía potencial, con lo que acabamos de ver, de que menos el gradiente de la energía potencial es igual a la fuerza conservativa, ¿sí?, vamos a poder analizar, ¿sí?, a través de la derivada, menos la derivada de esta figura, para qué lado apuntan las fuerzas y también cuál es la magnitud de esas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, en estos puntos que están acá, vemos que la derivada, ¿sí?, va a ser nula. Estos puntos van a ser de equilibrio estable e inestable dependiendo de cómo sean las fuerzas a los costados de estos puntos que yo marqué acá. En estos puntos la fuerza está conservativa, ¿sí?, es un vector nulo, está bien, en todos estos puntos. Pero por ejemplo, fíjense, si de este punto me muevo un cachito para el costado, ya la derivada comienza a crecer de esta función. O sea, para un punto que está por acá, la pendiente es una cosa así, es decir, una pendiente positiva, y me indica que la fuerza, ¿sí?, si la fuerza va a ir como menos la derivada, ¿sí?, vamos a poner que en este caso la fuerza va a ser menos la derivada de la energía potencial respecto de X en X versor, esa va a ser la fuerza conservativa asociada a esta energía potencial. Entonces, de este lado vemos que vamos a tener una fuerza e incluso cada vez mayor. Supongamos que estamos en este punto, esta flechita es más larga que esta, es decir, la fuerza es más intensa. Si al revés me voy para este lado, fíjense, la pendiente pasa a ser negativa, está bien, ¿sí?, pero, es decir, la derivada pasa a ser negativa, pero con el signo menos me indica que la fuerza tiene una componente X positiva, es decir, que apunta para allá. Entonces, por ese motivo, este punto es un punto de equilibrio inestable. Lo contrario va a pasar en estos puntos, ¿sí?, en los vallecitos. Las fuerzas van a apuntar, como en el caso del resorte, hacia este punto. ¿Está bien?
Lo mismo acá, las fuerzas van a apuntar en esta dirección por cómo es, ¿sí?, la relación que hay entre el gradiente de la energía potencial y la fuerza conservativa. Es decir, vamos a tener puntos inestables, de equilibrio inestable, ¿sí? A estos los vamos a llamar de equilibrio estable, porque fíjense que si me aparto un cachitito, la fuerza conservativa trata de restituir a la partícula a ese punto. Lo mismo ocurre en este punto y lo mismo va a ocurrir en este punto, ¿sí? Mientras que en los puntos donde el equilibrio es inestable, ¿sí?, las fuerzas van a alejarlo aún más al punto de esa condición de equilibrio. Bien. Hasta aquí hemos completado lo que teníamos pensado ver de energía. Comenzamos por estudiar lo que era el trabajo de una fuerza y las variaciones de energía cinética, y presentamos el teorema de las fuerzas vivas, sí, que relacionaba el trabajo de la fuerza neta con la variación de energía cinética. También presentamos a la energía potencial, ¿sí?, como energía que estaba asociada a la posición de un cuerpo, y vimos que la variación de la energía potencial era igual a menos el trabajo de las fuerzas conservativas. De momento nosotros estudiamos las fuerzas conservativas como son la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica, ¿sí?, y también presentamos a la potencia, que incluía, ¿sí?, a la idea del tiempo, ¿sí?, en estos intercambios de energía, que era algo que el trabajo no tenía en cuenta, ¿sí? Y vimos que la expresión de potencia la podíamos relacionar, ¿sí?, como la velocidad producto escalar, ¿sí?, la fuerza que actúa sobre la partícula. Estas cosas que estuvimos viendo ahora, recuerdan, este fue el esquema que presentamos, ¿sí?, de la mecánica clásica, ¿sí? Empezamos por cinemática, pasamos a dinámica, nos metimos en las leyes de Newton, y lo último que estuvimos viendo tenía relación con trabajo y energía, ¿sí?, que nos va a llevar a un tema muy importante, ¿sí?, que son las leyes de conservación, que ya hemos visto una, que trata sobre la conservación de lo que hemos definido como energía mecánica. Con estos temas falta una cosita más, vamos a cerrar, ¿sí?, lo que está referido a la mecánica de la partícula, y vamos a generalizar todos estos conceptos que estuvimos aprendiendo, ¿sí?, para sistemas de partículas, ¿sí?, en general, y luego los vamos a particularizar para un caso especial o particular, que es el de cuerpo rígido.